Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Herrera nos comparte el tema Una vida vencedora. Bienvenidos. Primera de Juan, capítulo número 4. Cuando lo tenga me puede decir amén. Vamos a seguir trabajando un texto que empezamos a trabajar hace 15 días. Así que vamos a tomar la mañana de hoy para terminar este tema. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en ¿dónde? Que el que está en ¿dónde? En el mundo. Cierre sus ojos, por favor. Señor, hoy te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso, porque no hay nadie como tú. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos permitas a través de este tiempo poder entender tu palabra, pero sobre todo, Señor, poder aprender de ella. Dile que tu palabra sea real, que tu palabra me aliente, que tu palabra me fortalezca, que tu palabra prepare mi corazón, que tu palabra me desafíe a caminar contigo. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo, por lo que tú vas a hacer hoy. Este tiempo es tuyo, este momento es tuyo, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Hace 15 días comenzamos a hablar de un tema que titulamos La vida vencedora. Amén. ¿De qué hablamos? Quiero ponerle en contexto para empalmar hasta dónde quedamos con lo que queremos terminar hoy. Dijimos que en la familia de Dios nadie nace siendo un perdedor, pero dijimos que el texto no habla del éxito que a veces prometen, sino que el texto bíblico lo que hace es que frente a las tentaciones, frente a las luchas, frente a los problemas, frente a las crisis, Dios nos presenta o nos capacita para que salgamos en victoria en medio de las circunstancias difíciles. ¿Cuántos lo creen? Dios nos prepara para eso, Dios nos capacita para eso. Dijimos también que Dios nos dota de recursos divinos, que son los que habla Primera de Juan. Y también dijimos que habían 3 poderosos enemigos para vencer. Número 1, que eran los adversarios espirituales. Y dijimos que los adversarios espirituales están activos hoy en día. Por eso hablamos de qué manera se manifestaban los adversarios espirituales. Dijimos que desenfocando la doctrina, la mala enseñanza, hablamos de la importancia de que usted y yo sepamos que los adversarios espirituales son engañosos y poderosos, pero también hablamos de que en medio de todo eso, Dios nos permite vencer los adversarios espirituales. Amén. Y en eso fue que quedamos. Dijimos también que no toda predicación, que toda predicación, sea la que sea, de quien venga, usted tiene que comparar toda predicación que escuche a la luz de ¿qué? La palabra de Dios. No todo el que se para en un púlpito predica palabra de Dios, sino toda la palabra predicada es palabra de Dios hoy en día. Hay mucha gente que desafortunadamente manipulan el texto bíblico y hieren el corazón de la iglesia. Por eso es importante que toda predicación usted vaya y la verifique con ¿qué? La fuente, que es la Escritura. Amén. Entonces dijimos que número 1, Dios nos capacitaba para vencer los adversarios espirituales. Número 2, con eso quiero retomar hoy el tema. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: venciendo nuestras ansiedades. ¿Venciendo nuestras qué? Ansiedades. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Amén. Dice la Biblia: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén y amén. Número 1, venciendo nuestros adversarios espirituales. Pero número 2, venciendo nuestras ansiedades. ¿Nuestras qué? Ansiedades. ¿Qué es una ansiedad? El diccionario define ansiedad como un estado de agitación,
ansiedad como un estado de inquietud o zozobra de ánimo. ¿Qué más se define como ansiedad? Ansiedad es angustia que suele acompañar hasta a veces muchas enfermedades. Está clarísimo que a veces uno se enferma, va al médico y el médico le dice no tiene nada. La persona sintomatiza la presión emocional y por algún lado el cuerpo la tiene que manifestar. O sea, la angustia muchas veces se tiene que ver reflejada en aquellos dolores de cabeza, en aquellas cargas, en aquel falta de respiración, en aquel cansancio que uno dice como necesito vitaminas. ¿Usted no le ha pasado que se acuesta y se levanta igual de cansado o peor? ¿Sí le ha pasado alguna vez que usted dice me voy a acostar, necesito descansar y se levanta igual de cansado? Y usted dice pero no descansé nada. ¿Por qué? Porque a veces las angustias, las presiones, las ansiedades del día a día no nos permiten estar en paz, no nos permiten tener tranquilidad, no nos permiten estar confiados en aquel que nos ha llamado. Por eso es que cuando le hablo de este texto, debemos primero considerar el pasaje a la luz de todo su contexto. ¿Cuál es la ansiedad primordial de la que habla el pasaje? El pasaje dice, en el amor no hay temor. Entonces a veces la gente piensa que está hablando es que si usted ama no tiene por qué temer. Pero ¿de qué está hablando la Biblia? ¿Cuál es el sentido del pasaje? En el amor no hay temor. ¿Temor de qué? ¿Qué es lo primero que el escritor bíblico está desafiando? ¿Qué es lo primero a lo que el escritor bíblico está llamando la atención? Lo que habla la Biblia cuando dice de no tener temor es el día del juicio. Usted no va a tener miedo de salir culpable. Y aquí vamos a hablar de un tema que casi no tocamos en las iglesias, pero que es fundamental. Créalo o no, un día usted y yo vamos a morir. Y la Biblia dice que el día que usted y yo muramos o partamos de esta tierra, nos enfrentaremos a dos cosas, algo que se llama el tribunal de Cristo y algo que se llama el juicio del trono blanco. ¿Cuántos han leído de eso en la Biblia? Corintios y Apocalipsis lo dice. O sea, está bien que lea los salmos, eso es una bendición, pero la Biblia habla de que, créalo o no, hay algo que se llama la muerte segunda. Y esa muerte segunda es que va a haber un juicio. Y usted y yo un día vamos a estar frente al creador del universo. Y la cuestión es, ¿cómo nos vamos a presentar frente a Dios? ¿Cómo usted y yo nos vamos a presentar frente a Dios? Esto es pasajero. La Biblia lo llama vano porque es que usted el día que fallezca lo pueden enterrar con sus casas, sus carros, con todo eso. A los faraón, a lo egipcio. Pero todo eso ¿a quién le queda? A los saqueadores de tumba. Dígale que tiene a su lado, usted no entra al cielo por cuanto tiene. Usted debe entender que un día usted y yo vamos a estar frente al trono de Dios y Dios nos va a pedir cuentas. Hoy en día tenemos a un Dios de amor, pero un día va a ser un Dios de juicio, juez. Y no nos gusta decir eso porque pues, ¿qué hacemos? Pero alguien tiene que decirlo. Así que no me mire mal a mí, es lo que dice la Biblia. Pero un día, usted y yo estaremos frente al tribunal de Cristo. Y usted me dirá, y entonces, pastor, mire que la Biblia da la consecuencia, pero da la respuesta. En el amor no hay temor. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de temor, habla de la condición que el hombre tenía frente a saber que un día se va a ver con su Creador. Pero la Biblia es clara cuando dice, y eso es lo que quiero hacer o recalcar, si permanecemos en el amor. ¿En qué amor? Dios proveyó, Dios dio, Dios abrió, Dios entregó un camino de salvación al hombre. Y el camino de salvación se llama Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Jesucristo. Entonces lo que la Biblia está diciendo es, número uno, no tenga temor de morir. No tenga temor de lo que le espera. No tenga temor de eso. Debe entender que Dios quiere verle como Padre. Y como Padre Dios quiere preocuparse de sus y de mis necesidades, hermano. Por eso es que debemos entender algo que la Biblia dice, y vuelvo y leo el texto. En el amor
no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es una de las ansiedades que el hombre tiene? Miedo a la muerte. Y la gente tiene miedo a morir porque no sabe lo que le espera. Créanlo o no, en cierta ocasión iba caminando un gnóstico y un cristiano. Gnósticos, las personas que hablan a través del conocimiento y bueno, que no tienen un concepto o no creen mucho en Dios o en el infierno. Entonces el gnóstico iba caminando y se cruza con un cristiano. Y el gnóstico le dice al cristiano, yo no creo en Satanás porque nunca se me ha aparecido. ¿A cuánto se le ha aparecido el diablo? No que se parezcan a, sino que se les ha aparecido. Aclaremos. Amén. Y el gnóstico dice, yo no creo en Satanás porque nunca se me ha aparecido. Y el cristiano le dice, y ni se le va a aparecer porque usted y él van en el mismo camino. Entonces usted tiene que mirar qué camino lleva, en qué camino va, por dónde anda. Y el ser humano hoy en día, y como está esta sociedad, está lleno de temores. Temor a su eternidad. Y vuelvo y le recalco y soy puntilloso en eso y perdóneme. Pero un día, usted y yo estaremos frente al Dios eterno y poderoso. Y un día tendremos que rendirle cuentas a Dios de lo que hagamos en esta tierra. Y debe entender algo. La única manera de presentarnos accesibles, limpios o puros delante de Dios no es por iniciativa humana, por sacrificios humanos, por ofrendas humanas, sino solamente es por lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. No hay otro camino. ¿Me estoy dando a entender? No hay otro camino. Pero también uno maneja otro tipo de ansiedades. Hoy en día la gente tiene temor al futuro. Hoy en día la gente tiene temor al fracaso. Hoy en día la gente tiene temor a la muerte. La gente está llena de temores. Y usted escucha y uno visita familias y visita gente. Y hay gente que dice como que, Señor, ven pronto porque este mundo está terrible. Hay gente que dice, ¿para qué traer hijos a este mundo si esto está terrible? Pero es que la Biblia lo enseña. Desde antes, hermano, la Biblia dice que en los postreros días, para que Jesús vuelva, es necesario que estemos peor que en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. La Biblia ya lo había anunciado, la Biblia ya lo había dicho. Por eso hay que leerla. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ya la Biblia lo había dicho. Pero hay algo que es una constante en el ser humano y es el temor. Y Satanás es especialista en ponerle temores a uno. Cuando mi esposa estaba embarazada de Juan Pablo, de nuestro segundo hijo, el dictamen médico, y ya lo he contado aquí, por eso no voy a ahondar en eso, era muy desalentador. Era de muerte, no había nada más que hacer. O sea, los médicos le decían, o se muere, o nace deforme, o nace desmembrado a la hora de sacarlo, pero no había ningún método alentador clínico humano para que el niño estuviera vivo y bien. Yo le voy a decir algo, y los que me conocen saben que soy escéptico para estas cosas, pero fue una experiencia. Yo le decía a mi esposa, yo casi que literalmente, mi corazón se llenaba de temor porque yo casi que escuchaba como si, no sé, el diablo me dijera, su hijo se va a morir. Mi esposa tenía un alto riesgo de muerte. Su hijo se va a morir, su hijo se va a morir. Y había mucho temor en el corazón. Nosotros teníamos que hacer una prueba de movimiento 10 veces en una hora, tenía que moverse el niño. O si no, nos tocaba irnos de urgencias para la clínica. Había noches en que ese chino no se quería mover. Y había noches en que mi esposa, yo le decía, vámonos para el médico, y decía que no. Y a mí me llenaba de temor. Y ella se entraba a orar. Y yo, lleno de temor, decía, no, ore en el camino, pero no. Porque a uno lo domina el temor. Hay gente que tiene miedo al futuro. Hay gente que tiene miedo a la vejez. Hay gente que tiene miedo a tantas cosas, hermano. Yo le voy a decir algo, o sea, es normal tener temor. Lo que la Biblia dice es que no es normal dejarse gobernar por el temor. ¿Me estoy dando a entender? Claro que uno tiene miedo a cosas desconocidas. Claro que uno tiene temor a inversiones. Claro que uno tiene temor a todo eso. Pero el temor no lo puede gobernar. La Biblia por eso dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando está hablando del perfecto amor, está hablando de lo que Cristo hizo en la cruz sobre su vida y sobre la mía. ¿Está conmigo? Por eso quiero que vaya conmigo a Hebreos, por favor, capítulo 13. Y si usted tiene para que subraye, para que lo marque, para que lo guarde ahí en su corazón, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, ¿lo tiene? Versículos